Versículo 13 del capítulo 14. Dice así: Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas son limpias, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. No escucho ningún amén, pero seguimos adelante. Versículo 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su ciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come, ya sea condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Oramos nuevamente. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir juntos con los hermanos tu palabra, Señor. Y Señor, al leer esta porción de la carta a los Romanos, necesitamos, Señor, tu ayuda, que nos guíes con tu espíritu para poder comprender el significado, la importancia que tiene lo que tu palabra nos enseña y poder aplicarlo, vivirlo en nuestros días. Pedimos tu guía, tu bendición, que podamos ver que Jesús el Señor está entre nosotros y que podamos admirarlo también a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, nos vamos a poner primeramente en contexto, ¿sí? Un poquito el tema que vamos a desarrollar, explicar, que tiene que ver con lo que está aquí en mis espaldas, que la verdad que disfrutamos en Cristo, aquellos que estamos en el Señor, no es una licencia para hacer cualquier cosa. Básicamente es lo que enseña el pasaje, sino que nos conduce, nos impulsa a vos y a mí a ser responsables. Responsables no solamente de nuestra propia vida, sino de la vida de todos nuestros hermanos. Estamos llamados a vivir la fe, por supuesto, de manera personal, individual, pero también es tan importante la comunidad, las relaciones interpersonales, el cómo estamos, cómo nos cuidamos, cómo nos debemos de respetar los unos a los otros. El domingo anterior, David inició el capítulo 14 justamente hablando de aquellos pleitos que también estaban en esta comunidad de Roma, de donde los que componían la congregación, muchos de ellos judíos y otros que no eran judíos, es decir, aquellos cristianos de trasfondo judíos que ellos tenían muy presente todas las leyes científicas y lo que Dios había establecido en su palabra de aquellos alimentos que sí se podían comer y de aquellos alimentos que estaban prohibidos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, por citar el Levítico 11,
ahí nos encontró toda una lista que Dios dice a su pueblo, Israel, cuando salieron del desierto, cuando fueron liberados de Egipto, cuando, recordemos, poniéndonos en contexto, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, es decir, que iba transitando desiertos, es decir, tenemos que entender ese puente de contexto de lo que era en aquella época y que nosotros podemos leer hoy. Y una vez se pregunta, como yo me he hecho la pregunta, ¿por qué Dios prohibió ciertos animales que el pueblo no podía comer porque eran considerados inmundos y otros alimentos sí podían comer? ¿Sí? Ahora, los judíos que habían abrazado la fe en Jesús, que estaban en esta comunidad de Roma, es allí donde el apóstol Pablo, él les dice categóricamente a ellos, bueno, hermanos, ustedes que se consideran fuertes en la fe, y Pablo mismo nos va a decir el capítulo 15 de Romanos, versículo 1, fíjese un segundito, Romanos 15, 1, él dice, así los que somos fuertes, o sea que Pablo mismo se consideraba, por supuesto, una persona madura en el Señor, pero él está dando el ejemplo a los hermanos de esa congregación de Roma, ustedes que son fuertes, que somos compatriotas y tenemos la misma ley y enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a los alimentos que se nos prohibía comer, que tenían que ver con las leyes sanitarias de aquel tiempo, porque Dios, que quiere lo mejor para su pueblo, ¿sí? Cuando leemos ahí los pasajes en el Antiguo Testamento con respecto a los animales que son considerados inmundos y que ellos sabían comerlo, había un propósito sanitario, había un propósito de preservar la salud de ellos, para que no se contaminasen, para que no se agarrasen cualquier enfermedad. Es decir, no tenían las condiciones sanitarias que nosotros tenemos, la medicina que hoy nosotros tenemos. Entonces, las prohibiciones con respecto a ciertos males prohibidos, ¿sí?, era justamente para preservar la salud del pueblo, del Señor, un pueblo nómada que iba transitando en el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, cuando nosotros nos encontramos aquí en el Nuevo Testamento y con este juego de palabras, los que son fuertes y los que son débiles, los débiles justamente, todo el pasaje y ahora lo vamos a considerar, realmente Pablo dice, bueno, fíjense que tenemos que cuidar a los hermanos y no absolutamente nada que sea de tropiezo, que sea de caída para nuestro hermano con respecto a lo que vos estás comiendo delante de él o lo que estás bebiendo. Entonces, muy bien, muy acertados los ejemplos de David el domingo anterior, con respecto a que nosotros tenemos que partir de la base de qué son las doctrinas fundamentales, esenciales, en las cuales nosotros debemos permanecer firmes creyéndolas, ¿sí?, viviendo por ellas, y lo que debemos estar unidos en esas doctrinas fundamentales y esenciales. Pero hay cosas que son secundarias que podemos tener libertad y debemos aprender a respetarnos y amarnos los unos a los otros, y que nada con respecto a comidas, bebidas, sea causa de tropiezo, de retroceso en la fe de algunos de nuestros hermanos, que el apóstol Pablo dice que son débiles en la fe. Y por eso la importancia de la conciencia. Es decir, porque todo lo que no hacemos, diríamos, que no sea por convicción y que no tenga un fundamento realmente, va a terminar este pasaje diciendo, lo que no se hace por convicción y no se hace por fe es pecado. Esto es lo que dice básicamente en síntesis el pasaje que nosotros vamos a considerar. Entonces, tengamos presente algunos ejemplos que quiero dar para aquellos que no estuvieron el domingo anterior y que lo mencionó David. Hay doctrinas fundamentales que
debemos de permanecer firmes y en unidad. Siguiente, por ejemplo, no voy a mencionar todo, la centralidad de Cristo, su encarnación, muerte y resurrección para nuestra salvación. La salvación por gracia mediante la fe, la autoridad de la palabra de Dios como revelación inspirada, la Trinidad en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. La misión de la Iglesia, ¿cuál es? Anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Son doctrinas muy claras que lo tenemos marcado bien en la palabra de Dios. La esperanza futura, sabemos que el Señor está próximo a venir, la venida de Cristo, la vida eterna. El amor como un mandamiento supremo, son doctrinas fundamentales. Ahora, hay algunos temas secundarios que no son esenciales, Por ejemplo, pensando en la vida de la Iglesia, las formas de gobierno, ¿sí? Puede ser que tengamos un gobierno congregacional, no es el caso, presbiteriano, episcopal. Podemos pensar en prácticas litúrgicas, ¿sí? El orden del culto, uso de instrumentos, estilos de música, días de celebración. ¿Nos reunimos un sábado a la noche? ¿O nos reunimos el domingo a la mañana? ¿Celebramos la Navidad? ¿Recordamos, conmemoramos la Semana Santa? Es decir, no son asuntos esenciales, son asuntos secundarios. Los días, los horarios. Es decir, la vestimenta, nuestra apariencia, la ropa formal, me pongo saco, lo dijo David la semana pasada, subo al púlpito con saco y corbata, bien, si lo haces, perfecto, 10 puntos. Pero no es una doctrina, es decir, no es que sos más espiritual porque usás corbata y saco, tampoco nos vamos a estar subiendo acá de cualquier forma, de cualquier manera, ¿no? Siempre manteniendo el orden, las costumbres y el respetarnos unos a otros. Manifestaciones espirituales. Algunos hablan en lenguas, otros no. ¿Qué respecto a la profecía? ¿Qué respecto a las sanidades? El consumo de alimentos, como lo que vamos ahora a tratar a continuación. Algunos eligen por una cuestión sanitaria y de dieta ser vegetariano, ¿sí? ¿Qué respecto al alcohol? ¿Se puede tomar vino? ¿No se puede tomar vino? ¿Qué respecto a los ayunos? Cuestiones secundarias. No es que acá se ayuna, ¿no es cierto? Todos tenemos que ayunar. No nos corresponde imponer absolutamente nada. Cuando pensamos en la educación, la crianza de los hijos, debemos respetar cada familia, si eligen una escuela pública o en una escuela cristiana como la nuestra. Si eligen la nuestra, bárbaro. Pero acá levanta el pulgar Silvina. Los métodos de disciplina, es decir, debemos respetar, no debemos de imponer. Bueno, son algunos ejemplos, pero el principio que debe recorrer de punta a punta tiene que ver, ¿no es cierto?, que en lo fundamental, en las doctrinas, debe haber unidad, libertad en lo secundario, porque la diversidad, como lo explicaba David el domingo anterior, refleja la riqueza del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y amor en todo, porque sin amor, incluso lo correcto, se convierte en tropiezo. Entonces, vamos, teniendo en consideración todo esto, vamos al texto, pensando en una rica ensalada, porque quizás alguno dice, no, yo elijo sano, ¿no? Comida saludable, ¿sí? Perfecto, pero no podemos imponer, ¿no es cierto?, para todos un tipo de comida, porque la Biblia dice que esto y que el otro, y a veces sacamos textos fuera de contextos, ¿sí? Porque si no, ¿qué haríamos? A uno le encanta la carne, es decir, si no existe almuerzo, no existe cena si no hay carne, ¿no es cierto? Bueno, no los quiero tentar, pero bueno,
las costillitas de cerdo. Bueno, el cerdo, animal inmundo, ahí según el Antiguo Testamento, pero creo que los que estamos acá hemos comprendido y entendido, ¿no?, lo que dice la Biblia en la totalidad de la revelación de la palabra de Dios, porque algunos se quedan con algunos textos del Antiguo Testamento y se paran ahí, ¿no es cierto?, y entran en conflicto, en conversaciones que no conducen a nada, sino a distanciamiento, a división, a ruptura de comunión, de amistad. ¿No es cierto? Cuando la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios ha creado, ¿no es cierto?, cuando se agradece al Señor, dice todo es limpio. Es decir, cuando uno toma los alimentos con acción de gracias, no hay ningún alimento que nos indique la Biblia que esté prohibido, que no lo podamos nosotros, no podamos alimentarnos. Entonces, si vos elegís una comida vegetariana, bien, adelante. Si sos carnívoro, gusta la carne, perfecto, 10 puntos. Pero nunca impongamos absolutamente nada a nadie. ¿Sí? Bueno, ¿qué de tomar vino? ¿Sí? Los médicos, ¿no es cierto?, recomiendan un poquito de vino. Aún el apóstol Pablo, para irnos a los médicos, ¿no?, por cada estómago, pero un poco de vino, no vayamos a los excesos porque la Biblia nos habla en cuanto a esto. El problema son los excesos. ¿No están de acuerdo, hermanos? Los excesos en todo. Entonces, qué importante, ¿verdad?, mantener el equilibrio. Y pensando entonces en esto, vamos al pasaje de hoy, versículo 13. Nosotros en esta mañana debemos decidir no juzgar, sino cuidarnos los unos a los otros. Dice el versículo 13, fíjate qué aplicación vos podés hacer de este verso. Dice, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Quizá Pablo seguramente tiene en su mente el dicho de Jesús, el Señor, cuando Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, cuando Pablo, él habla en todo este texto, en cuestiones de comidas y bebidas, ¿qué es lo que está comiendo el otro? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Dice, no nos juzguemos unos a otros. Más bien propongámonos, ahí tenés la primera propuesta, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Ni hacerlo caer. Cuando yo leía todo este pasaje que hoy leímos, en 3 o 4 oportunidades, porque es lo que de fondo, lo que está apuntando el apóstol, el cuidado que nosotros debemos de tener hacia nuestros hermanos en la fe. Que hay un énfasis, ¿sí?, de no hacer absolutamente nada que haga tropezar, que haga caer, que debilite a mi hermano, mi hermana, por quien Cristo murió. Eso es lo importante. El énfasis acá está en el pasaje de cuidarnos a otros y que las cuestiones secundarias, no esenciales como una comida, como una bebida, es decir, no sea el problema, ¿no es cierto?, que nos distancie o que yo pueda ser realmente una molestia, un estorbo, para por quien Cristo murió, se debilite en la fe, se distancie de la comunión, se pierda. Lo dice el texto, por supuesto, este perderse no está hablando de que va a perder la salvación. Está hablando porque tenemos que pensar, si no hacemos este verso fuera de su contexto, decimos, bueno, cuidado, porque es tan grave esto que yo por causa de la comida o la bebida, de lo que hago, es decir, estoy atentando con la salvación de mi hermano y pareciera que dijese que va a perder la salvación. No. Por eso, de ahí la importancia de ver todo lo que nos dice la Biblia. Es decir, y toda la enseñanza del Nuevo Testamento, donde uno ha comprendido por lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno nace de nuevo, uno nació de nuevo una vez y para siempre. Y hemos sido justificados por la fe y tenemos paz ya para con Dios y ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. Pero
nosotros podemos caer en ese pecado porque cuando yo no respeto a mi hermano en lo que como, en cómo me comporto, cómo actúo, es decir, a la hora de la comunión, de las reuniones como eran consideradas en el principio los ágapes cristianos, cuando se reunían, esto ahí tiene más, uno lo puede comprender cuando uno considera, cuando la iglesia en el principio se reunía a participar de la Santa Cena, es decir, del pan y el vino, haciendo memoria de Jesús, ellos se reunían a almorzar, a cenar, y luego de ese almuerzo y esa cena, se tomaba el pan, ¿no es cierto?, en memoria de Jesús, y se compartía también el vino en memoria de Jesús, como el Señor lo estableció. Pero ¿por qué hay tanto énfasis también acá de cuidar a los hermanos? Porque era el problema en aquel tiempo, en el primer siglo. Porque también estaba en el trasfondo de ellos, que era una iglesia, cristianos de trasfondo judío y no judíos, y los no judíos estaban, por supuesto, de alguna manera tocados por la cultura de ese momento, donde cuando iban a hacer las compras a la carnicería, por ejemplo, a comprar un corte de carne, es decir, el carnicero decía, mira, llévate este trozo de carne que fue ofrecido al Dios tal. Es decir, la idolatría estaba muy en ellos, muy metido en los gentiles, en estos pueblos, en esas costumbres, primer siglo. Y claro, el judío, el fuerte, aquel que estaba más maduro que el hermano débil, como dice Pablo, es decir, no tenía problema de agarrar un pedazo de carne que se compró en esa carnicería, que todos sabían de que había sido consagrado a tal Dios, porque él decía, un ídolo nada es. Dios es uno, esto no me afecta en mi conciencia, por eso me como este churrasco delante tuyo. Pero estaba en esa acción, en esa actitud, estaba siendo tropiezo al hermano nuevo en la fe, que recién estaba acercándose, podemos pensar en eso, acercándose a la fe, y que había cosas que no las comprendía. Entonces el maduro en la fe tiene que hacer un alto y tiene que darse cuenta de que aunque yo no tenga problema en comerme un buen asado, es decir, pensemos en aquel tiempo, pero no lo voy a hacer, ni tampoco, por eso hay un verso que dice, que llega a la conclusión Pablo, es preferible no comer carne ni tomar vino jamás. Voy a hacer que mi actitud, mi conducta, le afecte a mi hermano que está recién llegando a la fe, que recién está conociendo a Jesús, porque mi conducta, que para mí, yo tengo libertad, abro un vaso de vino, qué bueno, un vinito blanco, acompañado con esto, con lo otro, es decir, no me afecta en mi conciencia, tomo vino controlado, pero si en mi mesa está un hermano que tiene dificultades, o que está tratando de liberarse de él porque lo domina, porque está tratando de luchar con eso, de dejarlo, o de la comida, porque de repente hablamos muchas veces del alcohol, pero a veces se come en exceso. Y hermanos, yo creo que el punto esencial acá es decidir no poner tropiezo, no juzgar a los hermanos, pero cuando nosotros debemos hacer uso de esa libertad que tenemos en Cristo, y a la hora que estamos sentados los unos a los otros, en cualquier contexto, en cualquier situación, debemos de respetar a quien tenemos delante, a quien tenemos enfrente, porque es parte de nuestra fe, de nuestro testimonio, no podemos comportarnos de cualquier manera. Por eso es tan importante decidir no juzgarnos los unos a los otros, porque siempre cuando caemos en pasar la línea, vamos a errar, porque a veces tenemos conclusiones, pero ¿cómo puede ser que esta persona ya debiera conocer la fe? Es decir, ¿cómo no me voy a andar privando de comerme este vacío?
o de tomarme esta buena botella de vino, pero puede ser lo más lícito, ¿sí? Pero si mi conducta va a ser que el otro tropiece, no voy a comer carne jamás. No debo tomar vino. ¿Querés tomarte un buen vino? Hacelo en privado, en tu casa, controlado, cuidado, pero siempre tenemos que leer los contextos en los cuales estamos presentes. Por eso que cuando yo estaba leyendo todo este pasaje, preparándome con este tema, charlábamos con Norma, pensando en este tema de la carne. No es que ahora me voy a hacer el vegetariano ni nada por el estilo, pero uno empieza a leer las cuestiones de los alimentos, ¿no es cierto? Y yo digo, qué interesante todo lo que se refiere a comer sano, ¿verdad? Comer legumbres, cereales, es decir, lo nutritivo, lo que realmente te ayuda en el cuerpo, pero justamente el error sería que yo vaya por esa línea y decir, bueno, a partir de ahora, de la fecha, soy vegetariano. Bueno, bien con lo tuyo, Javier, pero no lo impongas a los demás ahora con la doctrina, ¿no es cierto?, del séptimo día o de lo que fuese. ¿Se entiende? Entonces, qué importante decidir no juzgar, sino cuidarnos. En segundo lugar, versículo 14 al 16, dice la Biblia, mirá, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Creo que el pasaje es muy claro. Pablo mismo decía, todos los alimentos son puros. No hay nada impuro en sí mismo. Y esto lo podemos comparar con otras escrituras. Vamos rápidamente, por ejemplo, miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, leer algunos versículos allí. Capítulo 2, versículo 21, 2:21. Dice así, les dicen, dice Pablo, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas son cosas que se den con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Todo esto dicho en el contexto de aquellos, dice Pablo, que prohíben ciertos alimentos, es decir, porque esto estaba muy presente en la iglesia en el principio. Es decir, en las comunidades de aquel tiempo estaban muy metidos estas prohibiciones y tenían, parecería, una cierta calidad de espiritualidad si yo dejaba de probar ciertos alimentos, ¿sí? o de hacer ciertas cosas o de guardar ciertos días, como se dijo el domingo pasado. Pero no tiene nada que ver. Es decir, todos los alimentos, vamos a buscar un pasaje ahí en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, fíjate qué interesante, Pablo hablando le dice a Timoteo lo que estaba viviendo en aquel tiempo y lo que puede venir, dice, prohibirán casarse, mandarán a abstener los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias.
Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, qué importante este tema de la conciencia. Volvemos aquí a Romanos capítulo 14. Acá en el argumento de Pablo, él nos lleva a considerar la conciencia del otro. Para mí, yo tengo libertad, pero me hace vez tras vez en considerar, cuidado, la conciencia de tu hermano, frente a lo que comes, frente a tus acciones, frente a cómo te comportás en cuanto a las y bebidas. Es decir, estos pasajes están, hermanos, acá justamente por una razón, porque tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con nuestra propia vida. Quizás nosotros también, quizás no sea nuestro problema el tema de los alimentos, sí, porque tal vez muchas veces para adentro decimos, no, yo no tengo problemas en cuanto a la bebida, o no tengo problemas en cuanto a otro tipo de temas, pero me siento a la mesa, ¿no es cierto? Y me devoro todo. Yo creo que esta palabra es muy relevante también para nuestra propia vida, porque si consideramos lo que enseña la Biblia, que también somos templo del Espíritu Santo, debemos prestar mucha atención a este tema, porque tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, con la salud de cada uno de nosotros. Es decir, no solamente es un beneficio para uno en cuanto a la salud integral de cada uno de nosotros, sino también, por supuesto, que es lo que nos lleva el texto a considerar la importancia que le damos a nuestros hermanos. Y son nuestros hermanos. Y a los hermanos debemos de cuidarlos, debemos de respetar, debemos de saber comportarnos, porque en todo momento estamos reflejando la persona de Jesús en nuestra propia vida, en cómo nosotros nos cuidamos a los otros. Entonces, la conciencia es muy importante. En tercer lugar, y es en esencia lo fundamental, el meollo de la cuestión en este texto. Fíjense, porque con tanta comida y bebida el acento parece como que está ahí, pero Pablo lo lleva al versículo 17 diciendo, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. Eso es algo secundario, no lo hagamos esto lo importante. Acá lo importante es, dice, ¿qué es el reino de Dios en esencia? En esencia, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, que creo que en este contexto tiene que ver con nuestro comportamiento ético en nuestro trato a los otros, ser justos en nuestro trato, ser justos en nuestros tratos, más que poner el énfasis, porque capaz que yo soy un señorito con respecto al alimento y voy por ahí, ¿no? Y qué meticuloso, cómo se da con el cuerpo, con el alimento, tiene un respeto hacia lo que ingiere, a lo que toma, pero resulta que estoy siendo injusto en tantos otros temas. Y en esencia acá lo importante son las relaciones en nuestra comunidad como hermanos en Cristo, ¿no? Es decir, tratarnos justamente. Para tratarnos justamente debemos de disfrutar y conocer de la paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que Pablo dice a los romanos, que cuando vos estás en paz con Dios, gracias a Jesús, ¿sí?, tenemos paz los unos con los otros. Y eso, en consecuencia, la esencia del reino de Dios tiene que ver con el gozo, que no lo podés elaborar vos no lo podés elaborar, no lo podés fabricar por vos mismo, sino que es fruto del Espíritu Santo. Entonces una vida de una persona fuerte en el Señor, que está, por la gracia de Dios, por supuesto, bien plantada en la fe en Cristo, va a vivir justamente
en sus acciones, en su comportamiento, en su trato para con los demás, en respeto, en tolerancia, en cuidado, en amor que nos debemos, y estar dispuesto a la renuncia de todo lo que sea lícito para vos, por amor al hermano débil, por quien Cristo murió. Ese, en esencia, es el mensaje en esta mañana. ¿Lo comprendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? Ahora, fíjense si este tema no hay que reiterarlo, porque ¿por qué Pablo, cuando habla de la participación de la Cena del Señor, cuando tantas veces leemos Primera de Corintios, dice, hermanos, le dice a una iglesia que tenían todos los dones del Espíritu, una iglesia carismática, llena del Espíritu aparentemente, con todas las manifestaciones del Espíritu, pero sin embargo abusaban, ¿no es cierto?, en las comidas, en los excesos, se emborrachaban, se iban para los extremos y no respetaban a los hermanos débiles, por quien Cristo murió. Y ese es el foco importante que nosotros debemos de tener, de detenernos, para poder subrayar en esta mañana que el reino de Dios en esencia es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esto lo produce el Espíritu Santo. No lo producimos nosotros, el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios habita en vos, el Espíritu Santo de Dios va a ayudarte, nos va a ayudar a vivir lo que Dios nos propone. Una vida, fíjate qué interesante, gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos, verdad? En nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestras familias, el gozo en el Espíritu Santo, aún en medio de las circunstancias, situaciones que cada uno está viviendo. Pero esto lo produce Dios, los cambios los hace el Señor, en la medida, ¿no es cierto?, que vos, ¿no es cierto?, vas comprendiendo y entendiendo que no solo en el mundo, o que Dios no te llamó en Cristo para que vivas de una forma egoísta, pensando en vos mismo solamente, sino que nos llamó a vivir en comunidad. Nos hace habitar en familia, nos dice su palabra, ¿sí? Por eso somos iglesia. Por eso que nuestras reuniones, nuestros encuentros, cuando nos reunimos a compartir una mesa, hoy se habla tanto, ¿verdad?, de acercarnos a la mesa de los hermanos, de poder mirarnos a los ojos, disfrutar de una rica comida, disfrutar de un buen vino, pero siempre en el equilibrio, en el cuidado, en el respeto, y siempre considerando que puede que sentado a mi mesa frente a mí haya un hermano débil en la fe. A lo cual, evidentemente, Pablo acá en el pasaje, si él hace esta diferenciación entre hermano débil y fuerte, no es para que el débil se quede allí, sino para que el fuerte en el Señor debemos procurar hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el hermano sea fortalecido, sea acompañado, sea ayudado. Eso, yo considero que esto viene todo en un proceso cuando entramos en conversación, cuando acompañamos, escuchamos, cuando le podemos decir tal vez de forma privada, mirá, quizás vos esto lo comprendés de esta manera, hay una libertad que Cristo nos da, no para hacer cualquier cosa, sino para poder respetarnos, y también vos tenés que aprender a respetarnos a nosotros también, porque no es que vamos a estar toda la vida y decir, bueno, el hermano débil. Bueno, acá no hay una exhortación directa de Pablo diciendo, bueno, a ver, los hermanos débiles cambien el comportamiento. No. Es decir, como que nos van a acompañar, pero nosotros tenemos que armarnos de la paciencia, el cuidado, el amor. Por eso dice en 15:1 que somos fuertes, debemos de acompañar y esperar y tener mucho cuidado por los hermanos que son débiles.
Hermanos, definitivamente, vos y yo estamos llamados a construir, no a destruir, a construir, a edificarnos unos a otros. Un ejercicio, pensá por un momento en esta mañana, ¿no? En tus comportamientos a nivel iglesia, ¿no? Es decir, te identificás como una persona, ¿no es cierto?, que tenés cuidado y respeto hacia tus hermanos, ¿no es cierto?, que has tenido inclusive oportunidades de renunciar a cosas que no son permitidas por amor a los hermanos, o vas por la vida como un hijo de Dios diciendo, bueno, yo tengo libertad, esta libertad me manejo, no importa quién tengo enfrente. 3 o 4 veces este pasaje dice, cuidado, porque cuando no hacemos caso en nuestra conducta, en lo que la dice aquí, ¿no?, estamos pecando contra Cristo. Cuando no tengo en cuenta a mi hermano, por quien Cristo murió. Entonces, estamos llamados para edificar, para construir. La libertad que destruye no es libertad en Cristo. En último lugar, nos va a decir el versículo 22 y 23 de este pasaje, 21, perdón, vamos ahí a la aplicación a ver cuántos van a quedar este pasaje. El verso 21 dice, lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces yo creo que el pasaje nos lleva a considerar a los hermanos, ¿verdad? Hay algo en mí, en actitudes, acciones, comportamiento, que estoy ofendiendo a alguna persona. Hay alguien dentro de la comunidad en la cual, ¿no es cierto?, mi comportamiento, ahora que lo considero, ¿debo de corregir algo? ¿Debo de cambiar algo? Es decir, no salgamos de acá en esta mañana sin examinar nuestra propia vida, ¿sí? Porque estamos para edificar, no estamos para destruir a nadie, por supuesto. Entonces es importante. Acompáñenme a un texto más, por favor, porque es clave. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Primera de Corintios 10, 24. Fíjense, el versículo 24 del capítulo 10 es el texto más importante para mí de la carta de Pablo a los Corintios. Dice así: ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Punto. Este verso es para subrayar en el corazón, en la mente, en esta semana que nosotros estamos iniciando. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. David compartía el domingo pasado, citó creo que este pasaje, cuando los Corintios, Pablo lo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y lo va reiterando. Y yo una vuelta escuché a un profesor en el seminario que él decía que este tema, cuando la Biblia, él nos compartía, no sé si será así, pero cuando dice la Biblia está permitido, pero no todo es provechoso, y de nuevo dice, todo me está permitido, pero no todo edifica, es como que Pablo utiliza irónicamente las palabras que la congregación decía de Corintio. Todo me está permitido. Todo me está permitido. No, momentito. No todo me está permitido, pero no todo te edifica. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Cuidado.
Es para pensar. Entonces, volviendo miren, ya que estamos ahí en 1 Corintios 10, deme unos minutos más, verso 31, dice, 10:31 de 1 Corintios, 10:31, él concluye diciendo, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean todos. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Romanos 14, finalmente dice el verso 22, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso es el a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es pecado. Entonces, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, va de alguna manera casi concluyendo, no del todo, porque la semana que viene David va a rematar el pasaje, por decirlo de alguna manera, diríamos, en los versículos siguientes, considerando la importancia de la conciencia, la importancia de tener convicciones, la importancia de cuidarnos unos a otros y de saber, hermanos, ¿no es cierto?, que el reino de Dios, como lo dice la Biblia, no es cuestión de comidas ni de bebidas, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo esencial. A veces uno, no sé si te ha ocurrido, ¿no?, encontrarte con situaciones, con personas, discutiendo, a veces hablando de no, esto no se puede comer, esto sí, esto no, de fiestas, ¿no? A veces cuando pensamos en la Navidad, ¿qué armamos? El pesebre, el arbolito, y entramos en discusiones que no conducen a nada, ¿sí? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Es decir, hay cuestiones que son fundamentales, que ya las hemos mencionado. Acá lo importante es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de respetarnos los unos a los otros. Y si hay algo, por más que yo diga, no, esto yo me siento libre para hacerlo, pero va a afectar a alguna persona, me debo de abstener por amor al hermano. ¿Amén? Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas delante de ti, Señor, y perdónanos si seguramente en el camino hemos actuado de una manera que hemos de alguna manera afectado a los hermanos. Perdónanos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a corregir, a cambiar y a considerar siempre a nuestros hermanos en la fe. Que de la misma manera que cuando uno mira hacia atrás, muchos de nosotros, cuántos hermanos tuvieron tanta paciencia con uno que no comprendíamos ciertas cosas, porque veníamos de trasfondos religiosos diversos, habíamos abrazado tantas tradiciones que nos parecían que estaban tan bien, y a veces hemos impuesto a otros y hemos presionado. Líbranos, Señor, de imposiciones y ayúdanos a respetarnos en la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Afirmamos en esta mañana que el reino de Dios, el reino tuyo, Señor, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.
después voy a orar. ¿Vos? No vamos a cantar nada, voy a decir No, y yo después voy a orar por algunas personas. Sí. Bueno, unos minutitos más, creemos que ha sido contundente el alimento de esta mañana. Estamos saciados. Auspicia el mensaje de roticería Baruch. A ver cuál sale primero y vemos cuál dice cada uno. Bien, encuentro de niños del sábado 29 de noviembre de 15:30 a 17:30. Todos los pequeños de la congregación y que no son de la congregación, los de la escuela, los del barrio, todos están invitados a ser parte, así que siempre decimos en la escuela y en el encuentro de los